A todos, retornamos con el curso, con la materia que estábamos viendo y la clase anterior empezamos con la unidad 3, que tiene que ver con ejercicio de planteo en la temática de gases ideales. La clase anterior presentamos la ecuación de los gases ideales que relaciona la presión, el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas, y también nos va a permitir poder calcular las variaciones entre estos parámetros entre una situación inicial y una situación final. Cosas importantes que vimos conceptuales fueron los tipos de presión, la nomenclatura que usamos, dentro de las cuales estaba la presión atmosférica y la presión manométrica, ¿cierto?, que se lee con un manómetro, que puede ser positiva, ¿cierto?, que hay una presión mayor a la presión atmosférica, y también puede ser una presión de vacío, o sea que estamos generando en alguna parte algún valor de presión menor que la presión atmosférica. Siempre que hay vacío se produce el fenómeno de succión, ¿cierto?, para complementar ese vacío. Y vimos que la presión que íbamos a usar acá nosotros en nuestra ecuación de gas ideal iba a ser la presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica más la manométrica, porque esa es la representativa de la cantidad de moles, suponiendo que el recipiente que estamos midiendo tenía al inicio una cantidad de moles a presión atmosférica. Casos excepcionales pueden ser cuando se diga que el recipiente ha sido evacuado, ¿cierto?, que le hayan sacado la cantidad de moles que tenía originalmente a presión atmosférica. También hablamos de una cosa bien importante, que es la existencia de la temperatura absoluta. La unidad de Kelvin o de Rankine, de temperatura absoluta, no son arbitrarias, como sí lo son los Celsius o los Fahrenheit, que es una escala que se ha puesto por comodidad. La escala absoluta es una escala que tiene un sentido físico y que nos dice que existe un valor cero que no se puede ir más abajo de él. Y nosotros vamos a usar en esta ecuación siempre la temperatura absoluta. En el sistema que sea, ¿cierto?, tenemos el sistema internacional Kelvin, que es el que más vamos a usar nosotros durante sea este curso que los cursos que vienen, y también en algunos casos, en algunas aplicaciones específicas donde se usan las unidades inglesas, usaremos el Rankine. Algo más de nomenclatura en este tema de gases ideales, antes de después, ¿cierto?, en las próximas clases ir a hacer ejercicio. La idea es que quedemos claros con la nomenclatura. Los gases, imagino que siempre vamos a tener los gases contenidos en un recipiente para poder estudiarlo, y nosotros podemos hacerle varios cambios de presión, temperatura, de cantidad de masa, todo. Aquellos cambios que se le hacen al gas en un proceso cerrado, o sea, sin que no entre ni salga materia, y que donde la temperatura se mantiene constante, son procesos que nosotros les vamos a llamar isotérmicos. ¿Ya? Iso de igual, ¿cierto?, térmicos de temperatura. ¿Ya? En este caso, la ecuación de gas ideal, escrita para una condición 1 y una condición 2, la podemos poner de esta forma. Imagínate que esta fuera la condición 1 y esta es la condición 2. En la condición 1 tenemos un cierto volumen, ¿ya?, volumen 1, y también tenemos una presión 1. Siempre tienen presión y volumen los gases. Luego yo comprimo esto, ¿ya?, y le reduzco el volumen. Ahora, esta ecuación que está acá es la misma ecuación de gas ideal, solo que eliminamos las cosas que son constantes, porque en realidad son dos ecuaciones juntas, ¿cierto? Esto es como escribir, por ejemplo, para el caso 1, que la presión por el volumen es igual a los moles por R, la constante, y la temperatura. Y todo esto para el 1, 1, 1. Y por otro lado, vamos a escribir la misma ecuación, presión 2, volumen 2, es igual a moles por la constante por la temperatura 2. Si nosotros decimos que es un proceso cerrado donde no estamos metiendo masa, ¿cierto?, ni estamos sacando masa, y
además estamos diciendo que es un proceso isotérmico donde T1 es igual a T2. Si yo divido estas dos ecuaciones, fíjense que se me va a ir todo esto. Y R siempre es constante, por lo tanto es lo mismo. Y por lo tanto voy a tener que P1V1 es igual, ¿cierto? Dividido por P2V2 es igual a 1, que es lo mismo que decir esto que está acá, que P1V1 es igual a P2V2. La gracia es que si yo sé P1, sé P2, y alguna de estas condiciones, por ejemplo, sé a qué volumen llego, yo puedo calcular la presión total, final, ¿cierto? A partir de los otros datos. Entonces, esto se puede usar para, con cualquiera de estos que sea el incógnito. Si yo tengo los otros tres, puedo sacar el cuarto en este proceso isotérmico. Ahora, cuando hay un proceso cerrado, o sea, sin que cambien los moles, y esto es a volumen constante, se conoce como isocórico. Ese es el término que se usa para procesos así. Y aquí está esta olla a presión, ¿cierto? Que vamos a suponer que todos ustedes, me imagino que han cocinado muchas veces en una olla a presión, tiene una válvula aquí donde se escapa el vapor cuando empieza a estar muy caliente esto. Vamos a suponer que esto está tapado, ¿cierto? Que no se escapa la masa de aquí, está totalmente tapado. Y que adentro tengo solamente un gas que caliento. Entonces, en este caso, el volumen es constante porque la olla no cambia su volumen, es muy rígida, está hecha para que no cambie su volumen. Vamos a cambiar la temperatura, ¿cierto? Imaginemos que partimos de 25 grados, ya que es un día, ¿cierto?, calentito y hay 25 grados inicialmente, y después la caliento para que los gases adentro me lleguen a 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, la idea aquí es que imaginemos que en la condición inicial también tenemos inicialmente que esos gases están a una atmósfera, ¿ya? Que sería, por ejemplo, cerrar la tapa solamente y quedaría el aire que hay adentro. Y quiero calcular cuánto es la presión a que va a llegar este sistema si es que yo lo caliento a 100 grados. ¿Ya? La ecuación de gases ideales, escrita suponiendo que, o sea, asumiendo que el volumen es constante, que los moles no varían y que la constante también es la misma para las dos situaciones, se puede escribir así. La presión de la condición 1 dividido por la temperatura 1 se mantiene en la condición 2. Entonces, aquí el error que no tenemos que cometer es reemplazar las temperaturas por estas de acá. Y no hay que hacer eso. Aquí sería una atmósfera y acá abajo la temperatura 1 sería 25 más 273, como a 15 para ser un poquito más exacto. ¿Ya? Hicimos el cambio de Celsius a Kelvin. Va a ser igual a la presión 2, que no sé, dividido por los 100 más los 273, vamos a escribir directamente 373.15. Ya. Entonces, fíjense que aquí la presión 2, vamos a coger aquí, la presión 2 no va a ser otra cosa que 1 por 373.15 por 298.15. Ya. Ustedes pueden calcular esto debe ser 1,14, creo que está más o menos, ustedes lo comprueban. 1,14, ¿qué cosa? Atmósferas. ¿Por qué? Porque la unidad de este 1 de acá es atmósfera y estas son de Kelvin, pero como están divididas se anulan. Esto me queda la unidad de esto que está acá. Entonces, si esta ollita, ¿cierto?, yo la caliento con un gas adentro, desde presión atmosférica y la caliento hasta 100 grados, manteniendo el volumen constante y los moles constantes, voy a llegar a una presión, ¿cierto?, que va a ser equivalente a este cálculo que hicimos acá. Es un proceso isocórico el que acabamos de hacer. Peligroso es tener esto tapado, ¿cierto?, porque esta válvula de alivio es para que no se junte mucha presión y no se vaya a reventar la olla a presión. También tenemos un proceso cerrado, o sea, sin entrada y salida de moles, donde podemos mantener la presión constante. ¿Ya? En este caso va a variar la temperatura y el volumen. ¿Ya? Y con el mismo razonamiento,
esta es la ecuación de gases ideales que me quedaría y me resolvería la situación inicial, la situación después. Imaginemos que este tiene puro gas, aquí se ve como un líquido, pero imaginemos que esto no existe. Hay solo un gas y este tubito tiene este émbolo que puede moverse libremente, sin fricción, para arriba y para abajo. ¿Ya? Entonces, si yo en la condición inicial mi émbolo estaba aquí y de repente lo empecé a calentar, ¿ya? Lo que va a pasar es que como aumenta la temperatura, ¿cierto? Ya no es una T1, sino que es una T2, que va a ser más grande. ¿Qué va a tener que pasar? El volumen se va a modificar. Si esto aumenta, y este término tiene que ser el mismo valor que acá, la única forma es que este V2 aumente también. Por lo tanto, lo que va a pasar es que se va a mover para arriba esto. Y va a quedar, imaginemos que por acá, el volumen 2. Si esto yo lo enfrío nuevamente, ¿cierto? Ahora aquí la T2 inicialmente estaba aquí, ¿cierto? El volumen 1 a la temperatura 1. Y ahora yo en vez de calentarlo lo enfrío, pongo hielo por aquí, varios cubitos de hielo para enfriar esto. ¿Qué va a pasar? Es que como la T2 va a ser más pequeña, el volumen 2 va a tener que achicarse también para mantener la misma relación. Entonces este polo que está libre se va a mover hacia abajo para ajustar el volumen. Un tema importante es el cálculo de la densidad de un gas ideal. ¿Ya? Vamos a derivar aquí cómo se calcula la densidad de un gas ideal y espero que ustedes, más que aprenderse de memoria la fórmula que da al final, se aprendan el procedimiento porque así nunca se les va a olvidar lo que tiene que dar. Aquí ya tenemos la ecuación de gas ideal que ya nos aprendimos, ¿cierto? La sabemos de memoria. Y vamos a ver, si yo quiero calcular la densidad, tengo que acordarme qué cosa es densidad. Densidad es la masa de una sustancia dividido por el volumen que ocupa, en el caso de gases. A su vez, como lo relaciono esto con la ecuación de gas ideal, bueno, no hay ninguno de estos términos salvo el volumen, pero también tengo que darme cuenta que la masa la puedo expresar en función de los moles, ¿cierto? Con nuestro amigo el peso molecular de la sustancia, de la molécula o de la mezcla, como vamos a ver adelante. Entonces, considerando esto, vamos a hacer el reemplazo. Densidad, donde dice masa, vamos a poner moles por peso molecular y mantenemos el volumen ahí. Entonces los moles vamos a reemplazar por el despeje de esta ecuación. Los moles no va a ser otra cosa que presión por volumen dividido por RT, ¿cierto? Despejando esto. Por el peso molecular que estaba acá. Y siempre dividido por el volumen que está acá. Entonces aquí se me va a ir volumen con este volumen que está acá. Porque este está arriba, ¿cierto? Y este está dividiendo. Por lo tanto me queda que la densidad de un gas se puede calcular a partir de la presión que tiene, de qué gas es, ¿cierto? Que va a depender de su peso molecular y las condiciones de temperatura. Mientras el peso molecular es más grande, más denso es el gas. Vamos a ver un ejemplo. Este hermoso auto que está acá es un modelo de auto a hidrógeno. Ya tiene un estanque por ahí, ya, donde en vez de cargarle combustible, se le echa hidrógeno, que es un gas, y se le tiene que echar ese gas comprimido, o sea, a una alta presión. Entonces, imaginemos que estos son datos inventados, ¿cierto? Que este auto necesita 8 kilos de hidrógeno para tener la autonomía que necesita. Y el estanque que tiene es parecido al estanque de los autos normales, a combustible, es de un volumen de 40 litros. Entonces, pregunta, ¿a qué presión tendrían que estar esos 8 kilogramos de hidrógeno para que entraran en esos 40 litros? Vamos a ver. Nos dan el peso y el volumen, por lo tanto, nos están diciendo qué densidad yo tengo que tener el hidrógeno allá dentro de ese auto. Calculo la densidad. 8 kilogramos los divido por 40 litros y me da que adentro de ese auto yo voy a tener que tener el hidrógeno con una densidad de
0,2 kilogramos por litro. Fíjese que a diferencia de los líquidos, que nosotros conocemos, el agua, el petróleo, o los sólidos, por ejemplo las rocas, el azúcar, la sal, los gases no tienen una densidad precisa, ¿cierto? Como generalmente uno puede buscar los datos de la densidad del azúcar, densidad de la sal, densidad del agua. ¿Por qué? Porque en este caso la presión afecta mucho la densidad, al igual que la temperatura. Aquí se ve, ¿cierto?, la fórmula. En el caso de la densidad de los líquidos, también la temperatura afecta, pero no tan dramáticamente. Y la presión prácticamente afecta muy poco. En un sólido, el efecto es mucho menos notorio. Si nosotros comprimimos un sólido, no va a cambiar mucho su densidad. Si lo enfriamos, tampoco tanto va a cambiar. Va a cambiar, pero no mucho. En cambio, en un gas se nota mucho si yo lo presiono o lo enfrío, el cambio en su densidad. Para el cálculo vamos a ocupar este valor de R, ¿cierto? Nosotros antes habíamos mostrado el R en las unidades internacionales, que era 8,314, ¿cierto? Joule dividido mol Kelvin. En este caso vamos a usar esto que está en litros, ¿cierto? Litros por atmósfera dividido mol Kelvin. Si se fijan, es presión por volumen, moles, temperatura. El despeje de R de la ecuación de gas ideal. Entonces vamos a usar este valor para los cálculos y la temperatura ambiente vamos a asumir, ¿cierto?, que la temperatura ambiente es 25 grados Celsius. Vamos a asumir porque son muy positivos y pensamos que nosotros estamos calientitos a esa temperatura. Nunca podemos utilizar grados centígrados o Celsius en la ecuación de gas ideal, tenemos que pasar a temperatura absoluta, 298 Kelvin. Bueno, con todos esos datos que ya tengo, ahora voy a calcular a partir de la despeje de la fórmula de densidad, voy a calcular la presión, que es lo que nos piden. Aquí presión debe estar. Presión es igual a densidad por RT, ¿cierto?, dividido por el peso molecular. Esta no es una fórmula nueva, es la misma que densidad que encontramos antes, por aquí. Esta misma fórmula de acá, solo que de aquí despejé la presión. Aquí está la presión, es igual a la densidad por RT. La densidad es la que nos dan de los datos del problema. Ojo con las unidades, ¿cierto? Aquí anoten el mismo colorcito las unidades, kilogramos por litro. 0,082 está en litro, atmósfera, mol, Kelvin. 298 son los Kelvin. Y dividido por 2, ¿qué cosa es? 2, el peso molecular. Y el peso molecular es 2 kilogramos por kilomol, que es lo mismo que gramos por gramo mol. Entonces, como aquí tengo kilomol y aquí tengo mol, que cuando se dice mol sin ningún prefijo se asume que es gramo mol, voy a tener que aplicar un cambio de unidades para que me quede equivalente, ¿cierto? Entonces, eso se hace multiplicando por 1000 acá. Ahora, ¿por qué 1000 acá, ¿cierto? Y multiplicando, ahí les dejo que ustedes pongan esto, ¿cierto? Reescriban esto y vean de qué forma, ¿cierto? Cambiando esto a kilomol, debería aparecer 1000 ahí. Haciendo el cálculo, o sea, sería 1000 por 0,2 por 0,082 y todo el resto, me da que la presión de hidrógeno que tiene que haber adentro de ese tanque de ese auto son la barbarie de 2444 atmósferas. Una tremenda presión. Ese es uno de los problemas que tienen esta tecnología propuesta de autos de hidrógeno, que tienen que llevar una altísima presión de hidrógeno. Imagínense si tiene un accidente este auto y se le perfora el estanque, ¿cierto? Sale volando el auto con la tremenda presión. Bueno, pero esos son otros temas. Por último, hoy día vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una mezcla de gases. Y acá hay 3 frases que luego con los ejercicios vamos a ir viendo bien de qué se trata. Primero, en una mezcla de gases todos los componentes aportan de acuerdo a sus porcentajes molares. ¿Ya? O sea, en una mezcla de gases
quién aporta más presión, por ejemplo, o masa, cantidad de moles, ese es aquel que tiene mayor porcentaje. Eso es bastante lógico. Y es proporcional. O sea, asumimos que son aditivos todas las propiedades de los gases en las mezclas. Salvo el volumen que los gases, ¿cierto?, ocupan todo el volumen que tiene a disposición. Si yo tengo, por ejemplo, en un globito una mezcla de dióxido de carbono con oxígeno, no es que por un lado se vaya a quedar el oxígeno y por otro lado el dióxido de carbono. No, todos los volúmenes ocupan todo el espacio en forma de mezcla. Esto de acá es muy importante. La segunda frase dice que la composición molar es igual a la composición en volumen. Pero esto solo para el caso de gases. Y eso hace que los gases sean fáciles de estudiar. Por ejemplo, si yo sé que el aire es 21% oxígeno y 79% nitrógeno, quiere decir que la fracción molar también es 0,21 de oxígeno, 0,79 de nitrógeno. Por último, en una mezcla de gases, la presión manométrica, o sea, la presión que estamos midiendo en un sistema cerrado, es la suma de las presiones parciales. Y esto es un concepto nuevo: presiones parciales aportadas por cada gas. Las presiones parciales solamente es la presión que cada gas está ejerciendo y que aporta la presión total. Matemáticamente esto sería de esta forma: la presión total, por ejemplo, la presión que hay en uno de estos globitos, puede ser 1,1 atmósfera, porque la inflé con mucha fuerza, que va a ser igual a la suma, ¿cierto?, de la presión parcial de gases 1, del gas 2, más el gas 3, más todos los gases que estén ahí adentro. Por otro lado, la presión parcial, la definición sería esta de acá: es la presión total del sistema por la fracción molar. Por ejemplo, en el caso de el aire es oxígeno 21%. Por lo tanto, el I del oxígeno en el aire sería 0,21. Es fracción, o sea, bueno. Y el resto de nitrógeno, bueno, en realidad el aire tiene otros microconstituyentes, pero principalmente es oxígeno y nitrógeno. Ahí el I del nitrógeno sería 0,79. Ya. También, por ejemplo, el aire tiene dióxido de carbono. ¿Se acuerdan cuánto tenía? Lo vimos hace tiempo cuando vimos los ppm. Era 0,03% más o menos que tenía. O sea, en fracciones eso sería 0,0 y 2 ceros más, ¿cierto? El 0,3 sería la fracción del dióxido de carbono en el aire. Vamos a ver un ejemplo, que es lo mismo que estaba mencionando antes. El aire, suponiendo, vamos a tomar un poco de aire de aquí, ¿cierto? Así las nubes, porque las nubes son agua, gaseosa, pero agua. Vamos a suponer que el aire es 21% de oxígeno y nitrógeno 79%. Por lo tanto, la presión parcial de oxígeno se va a calcular así: la atmósfera, que es la presión total del sistema porque estamos abiertos, por su fracción molar, que es misma que la fracción volumétrica. Por lo tanto, podemos decir que el oxígeno tiene una presión parcial de 0,21 atmósfera, y mientras el nitrógeno tiene una presión parcial, o sea, la presión que ellos ejercen es 0,79 atmósferas. Vamos a suponer algo ahora. Vamos a suponer que tenemos un recipiente, ya, que está cerrado, pero antes que lo cerraran, ¿cierto?, le entró aire, por lo tanto tiene una atmósfera de aire. Y luego, con un compresor aquí, se le inyecta un gas, se inyecta nitrógeno. Nitrógeno, ¿cierto? El elemento nitrógeno es N, pero el gas nitrógeno se encuentra en la naturaleza como N2, ¿cierto?, como una molécula. Entonces dicen que le inyectan 10 kilos de nitrógeno a este recipiente que tenía 10 litros, y que todo se mantiene a 25 grados Celsius, y nos piden calcular la composición final en el recipiente. Entonces, si uno lee con los datos que hay aquí nomás, dice:
Bueno, ¿por qué preguntan la composición si metieron puro nitrógeno? Debería ser puro nitrógeno esto. Claro, y ahí, ¿cierto? Nosotros tenemos que sacar por conclusión que en ninguna parte dicen que vaciaron el estanque. Por lo tanto, podemos suponer que al inicio tenía aire a una atmósfera. Ya del cálculo que hicimos antes sabemos cuánto hay, ¿cierto? Cuánta presión parcial hay de cada uno. Es el 0,21, 0,79 atmósfera hay de cada uno de los gases originalmente. Y vamos a calcular la masa, perdón, los moles de oxígeno que habían originalmente a partir de la ecuación de gas ideal. Vamos a despejar los moles y me dice que es PV, ¿cierto? Volumen aquí son los 10 litros, 0,21 eran, aquí está, ¿cierto?, la presión parcial del oxígeno, y RT no es otra cosa que el R en unidades de litros y atmósfera, el Kelvin. Y me da esto en gramo mol. ¿Por qué? ¿De dónde sale la unidad de gramo mol? Porque este es 0,082, si estos son litros, atmósferas, gramo mol por Kelvin. ¿Ya? Entonces ustedes pueden revisar las consistencias de unidades de esta ecuación y se van a dar cuenta que este resultado es el gramo mol. Se hace exactamente lo mismo con el nitrógeno y me da el resultado en gramo mol. ¿Ya? Entonces ahora tengo cuánto había gramo moles, que son poquitos, ¿cierto? 0,086, 0,323 de oxígeno y nitrógeno. Vamos a ver cuántos moles de nitrógeno son los que se agregaron cuando le metieron estos 10 kilos. Entonces, como habíamos calculado en gramos, pongo los 10 kilos en gramos, ¿cierto? Como son 10 kilos, son 10.000 gramos. Dividido por el peso molecular del nitrógeno, vamos a la tabla periódica, sacamos cuánto es el peso molecular del N, y como hay una molécula N2, usamos el peso molecular de nitrógeno, que es 14, por 2, porque cada molécula de nitrógeno molecular tiene 2 unidades de nitrógeno. Y eso me da que tengo 357,14 gramos mol. Entonces vamos a calcular el porcentaje de nitrógeno que hay, el resto de oxígeno. Va a ser 100 por la fórmula, todos los moles de nitrógeno que hay, que son los que se le agregaron, más los que habían antes, y lo divido por todos los moles que hay. Este es del nitrógeno que agregamos, este es del nitrógeno que había originalmente, y estos chiquititos son el oxígeno que había. Y como lógicamente esperábamos, esta cosa es casi puro nitrógeno. 99,98% de nitrógeno, por lo tanto de oxígeno hay 0,02% de oxígeno, ¿cierto? Para que me sumen el 100. La presión final. Ya, la presión final la voy a calcular con la ecuación de gases ideales, despejado de la presión, y donde dice N, voy a usar los moles totales. ¿Ya? Moles totales son los del nitrógeno, los del nitrógeno que había antes y el oxígeno que había antes, por R, la unidad de, ¿cierto?, de litros atmósfera, el Kelvin, todos los Kelvin que hay, y dividido 10, que sería el volumen, que son esos 10 litros. El resultado de esto me da que son 874,15 atmósferas de presión. Ya, aquí se cumple que si mantengo la temperatura constante y el volumen constante, al aumentar el número de moles, ¿cierto? Eso fue lo único que yo aumenté. Agregué, ¿cierto?, 10 kilos de nitrógeno, que son esos 357 moles, aumentó obviamente la presión, ¿cierto? Y fue de 1 atmósfera a 874,15 atmósferas. Bien, vamos a quedar hasta aquí por hoy con las cosas, más que nada son definiciones de lo que es el tema del trabajo con los gases, y luego en la próxima ocasión vamos a seguir con las últimas definiciones para después hacer ejercicios y balances con los gases.